porcentaje de medicamento que finalmente llega a la sangre. O en otras palabras, fracción de fármaco suministrado que alcanza el torrente sanguíneo. En palabras más elegantes. Palabras más sencillas, es la cantidad de medicamento, porcentaje de medicamento que realmente llega a la sangre. Entonces, si yo les digo, yo les doy una pastilla de ibuprofeno, 400 miligramos, y les digo, mira, de esos 400 miligramos llegó a la sangre 200 miligramos. ¿Cuánto es la biodisponibilidad? 50%. 50%, exacto. ¿Sí está claro el concepto de biodisponibilidad? ¿A alguno no le queda claro? Otra vez, biodisponibilidad es el porcentaje de medicamento que llega a la sangre. Si yo te digo, mira, tómate una pastilla de ibuprofeno de 400 miligramos y luego te digo, a tu sangre solo llegaron 200 miligramos, la biodisponibilidad va a ser del 50%, porque llegó solo la mitad. ¿Listo? ¿Pero eso depende del medicamento o es en todos los casos? Depende del medicamento, obviamente, y de la vía de administración también. Por ejemplo, no es lo mismo una pastilla de ibuprofeno a que te inyecten por vía intravenosa un acetaminofén, por ejemplo, por poner un ejemplo. Si a ustedes les inyectan 1 gramo de paracetamol, que es el mismo acetaminofén, si les inyectan 1 gramo de acetaminofén, ¿cuánto va a ser la biodisponibilidad? 100%. ¿Por qué va a ser 100%? Porque ya dijimos que la absorción es el paso del medicamento a la sangre y la biodisponibilidad es realmente cuánto llegó de medicamento. Y si estamos literalmente pasándole el medicamento a la sangre, ya sabemos que llegó todo. ¿Listo? Es por eso. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? El que tenga alguna duda, levante la mano. Si le da pena, levántela así escondido. ¿Claro? Y si aún así le da pena, al final anótelo y se acerca y me lo pregunta. ¿Listo? ¿Sí? ¿Podría repetir eso del final? Ok, los medicamentos intravenosos tienen una biodisponibilidad y una absorción del 100%. ¿Por qué? Porque están llegando directamente a la sangre. No tienen obstáculos. Es por eso. Llegan directamente a la sangre, no hay obstáculos. Asumimos que llega al 100%. ¿Claro? Bueno, ahora sí vamos a hablar de los factores que afectan la absorción. O en otras palabras, los factores que afectan el paso del medicamento llega a la sangre. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Cuáles son esos factores? Uno de ellos importantísimo, muy importante, la liposolubilidad de un medicamento. La liposolubilidad de un medicamento es un factor importantísimo para la absorción. ¿Por qué? Los medicamentos que son muy liposolubles van a llegar con mayor facilidad, ¿listo? Van a tener una mejor absorción. ¿Por qué? Porque estos, al ser liposolubles, logran atravesar las diferentes membranas celulares que están hechas de fosfolípidos de los diferentes obstáculos que se encuentran. ¿Listo? Es por eso. Es un fármaco que es muy liposoluble, le va a ser muy fácil atravesar todas esas barreras que están hechas de fosfolípidos. ¿Está claro? Lo contrario, si es un fármaco hidrosoluble, le va a costar muchísimo más atravesar las diferentes barreras. ¿Vale? ¿Claro? Les traigo un ejemplo. Por ejemplo, la carbamazepina. Para el que no conozca la carbamazepina es un anticonvulsivante. ¿Listo? Se usa para las convulsiones, también se usa para los dolores neuropáticos, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, etc. Es un medicamento muy liposoluble. ¿Listo? Es fácil que sea absorbido por vía oral, porque atraviesa fácilmente las membranas. El ejemplo contrario es la heparina no fraccionada. La heparina es un medicamento que es muy hidrosoluble, o sea, lo contrario. No es liposoluble, sino hidrosoluble. A la heparina le va a costar ser absorbida, porque no va a atravesar las diferentes barreras, llámese las diferentes membranas celulares de las células, por ejemplo, del enterocito, o las células gástricas, o el endotelio de los vasos sanguíneos, etc. Le va a costar.
porque no tiene afinidad con los lípidos, sino que tiene afinidades con el agua, es hidrosoluble. Es por eso que muchos fármacos que son muy hidrosolubles los encontramos, adivinen en qué presentación. Cápsula blanca. Sí, también, pero ya pasándonos mucho más. Intravenoso, exacto. La heparina no fraccionada la van a encontrar es intravenoso. No van a encontrar heparina no fraccionada de manera oral, ¿listo? Sino intravenoso, ¿vale? En cambio, hay heparinas que no son no fraccionadas, sino que son de bajo peso molecular. Esas pueden encontrarlas subcutáneas. Carbamazepina sí se encuentra por vía oral porque tiene una buena absorción. Es muy importante eso, saber la liposolubilidad o la hidrosolubilidad de los diferentes medicamentos. No se los tienen que aprender de memoria, solo tienen que aprenderse las características. ¿Listo? Es por eso. Otro factor muy importante que interviene en la absorción, y repito el concepto de absorción, llámese absorción como el paso del medicamento desde el sitio de administración hacia la sangre o el plasma. ¿Listo? El tamaño de la molécula. Y aquí les traigo otra vez el ejemplo de las heparinas. La heparina no fraccionada, el tamaño de la molécula es grande. En cambio, la heparina de bajo peso molecular, el peso es mucho menor, tiene un tamaño mucho menor, y esa sí la encontramos de manera subcutánea. ¿Listo? Esa no está intravenosa, sino que subcutánea. Todo esto se los digo para decirles que el tamaño de la molécula influye en su capacidad de ser absorbida. Una molécula muy grande va a ser más difícil de absorber. Una molécula pequeña va a ser más fácil de absorber. Eso es muy sencillo. ¿Listo? ¿O tienen alguna duda? Seguimos. Y aquí se me voy a detener porque este es algo importante. Y no se preocupen por esa ecuación. Bueno, miren, otro factor muy importante que afecta la absorción es el pH. ¿Listo? No se tienen que aprender la fórmula, relájense. Se lo voy a explicar de la manera más sencilla, y se lo dije al principio. Entonces, repito, el pH es un factor importantísimo en la absorción. Y llámese absorción como el paso del medicamento desde la vía de administración hacia la sangre. ¿Listo? ¿Por qué es importante el pH? Nosotros tenemos medicamentos que son o bases débiles o ácidos débiles. La mayoría son o ácidos débiles o bases débiles. ¿Claro hasta ahí? Otra vez, tenemos medicamentos que son o bases débiles o ácidos débiles. Listo. Los medicamentos, para ser absorbidos, tienen que estar en su estado no iónico. ¿Cómo así? Tienen que estar en su estado no cargado. Repito, los medicamentos tienen que, para ser absorbidos, para atravesar las diferentes barreras, tienen que estar en su estado no iónico, es decir, su estado no cargado. Una vez habiendo dicho eso, nos vamos acá a la ecuación. Una base débil. Esta base débil aquí está en su estado cargado o no cargado. Cargado. Aquí está en su estado cargado o no cargado. Exacto. Entonces, ¿cómo atravesará? ¿De qué lado? ¿Cómo se verá? ¿Se absorberá? ¿Este o este? ¿Derecho o izquierdo de ustedes? Derecho. Exactamente, del lado derecho, porque si yo les dije que solo se absorbe, o sea, no solo, pero de manera más importante, se absorberá en su estado no cargado. Ahora el ácido débil. Aquí el ácido débil, en esta parte de la ecuación, ¿está cargado o no está cargado? Sí, está cargado, exacto, está cargado negativamente. Y acá, de este lado de la ecuación, el ácido débil, ¿está cargado o no está cargado? Exacto. Entonces, de este lado es que va a ser absorbido con mayor facilidad. ¿Listo? Ahora, ¿para qué les dije todo eso? Por esta razón. Si nosotros tenemos nuestro medicamento, que es un ácido débil, supongamos la vitamina C, el ácido ascórbico, supongamos.
Tenemos nuestro medicamento ácido débil. Y queremos que se absorba con mayor facilidad. ¿De qué lado de la ecuación lo quieren? ¿De este lado o de este lado? De la izquierda. Exacto. Pero ¿y si lo tenemos de este lado, es decir, del lado cargado? ¿Qué necesitamos para que pase a este lado de la ecuación? Una reacción. ¿Ah? Una reacción. Exacto. ¿Que esto reaccione con qué? Con el hidrógeno o con el pH. ¿Con qué? Con hidrógeno. Con el hidrógeno. Exacto. Que este ácido reaccione con este hidrógeno, se equiparen sus cargas y pasa a este lado de la ecuación. ¿Está claro eso? Eso está claro. El que no entienda, porfa, dígame, lo repetimos. Lo repetimos. Nosotros queremos que nuestro ácido débil esté en su estado no cargado. ¿Por qué queremos eso? Porque en ese estado es cuando atraviesa con mayor facilidad las diferentes barreras y logra ser absorbido. ¿Hasta ahí está claro? Listo. ¿Cómo logramos eso? Supongamos que nuestro medicamento está de este lado. Está cargado negativamente. Para poder pasarlo a este lado, es decir, a su lado no cargado, necesitamos muchos hidrogeniones que se junten con este ácido y logren pasarlo a este lado de la ecuación. ¿Dónde conseguimos nosotros muchos hidrogeniones? En un ambiente ácido, muy bien, exacto. En un ambiente ácido lograremos conseguir esta cantidad de hidrogeniones, lograremos pasar la ecuación para este lado, lograremos tener nuestro medicamento en su estado no cargado y atravesará más fácil y será absorbido más fácil. ¿Listo? Todo esto es para decir que los medicamentos que son ácidos débiles serán absorbidos con mayor facilidad en un ambiente ácido. Exacto. Todo eso lo dije para al final decirles eso. Los medicamentos ácidos débiles serán absorbidos con mayor facilidad en un ambiente ácido. La explicación es esta. Necesitamos muchos hidrogeniones para que interactúen con el ácido cargado negativamente y pasen a este lado de la ecuación. Es por eso que nuestros medicamentos que son ácidos débiles los necesitamos en un pH bajo, es decir, en un ambiente ácido. Listo. Lo contrario con las bases débiles. Nosotros queremos que nuestra base débil bote este hidrogenión. Bote este hidrogenión y pase a su estado no cargado. Y eso se consigue en un ambiente alcalino. ¿Listo? Ese es el concepto que quiero que se lleven acá. Ácidos débiles se absorben con mayor facilidad en ambientes ácidos. Bases débiles se absorben con mayor facilidad en ambientes alcalinos. Hasta ahí. O sea que, por ejemplo, en el estómago, el ácido es ácido, Exactamente. y en el caso de los Bases. del En el intestino. Bien, eso era lo siguiente que iba a decir. Muy bien. Entonces, los ácidos débiles se absorberán mejor en el estómago porque ahí es donde hay un pH más bajo, gracias al ácido clorhídrico y demás cosas que vuelven el estómago un ambiente ácido. En cambio, las bases débiles se absorberán con mayor facilidad en el intestino, porque en el intestino hay un pH más alcalino. ¿Eso está claro? Entonces, ácidos débiles se absorben con mayor facilidad en ambiente ácido. ¿Y dónde hay ambiente ácido? En el estómago. Bases débiles se absorben con mayor facilidad en ambiente alcalino. ¿Y dónde hay ambiente alcalino? En el intestino. ¿Listo? Entonces, por centímetro cuadrado, un ácido débil se absorberá con mayor facilidad en el estómago. Y por centímetro cuadrado, una base débil se absorberá con mayor facilidad en el intestino. ¿Claro? ¿Y el por qué está claro? Bueno, seguimos. Esta es la representación gráfica. Miren, supongamos que este es nuestro medicamento, nuestra molécula de medicamento. Esto es un ácido débil. ¿Esto qué es? Un ácido débil. Estamos en el estómago, donde el pH es de 1,4 por el cubo gástrico. ¿Qué va a ocurrir? Que como el pH es tan bajo, es decir, hay bastante hidrogenión, este hidrogenión se va a unir al ácido y se van a pasar para este lado de la ecuación.
Y una vez se pasen para este lado de la ecuación, que es su estado no cargado, van a atravesar la barrera mucosa lipídica de las células del estómago y van a llegar al plasma de la sangre. Estando acá en su estado no cargado, ya el pH no va a ser de 1,4, ya el pH en la sangre es de 7,4. Entonces se van a devolver. ¿Por qué se van a devolver? Porque ya no necesita tanto hidrogenio, se van a empezar a separar. Bota hidrogenio y se devuelve a su estado cargado. Esto es lo que llamamos atrapamiento iónico. ¿Por qué lo llamamos atrapamiento iónico? Porque ya no se puede devolver. Ya el fármaco no se puede devolver para el estómago. ¿Por qué? Porque se convirtió otra vez en su estado cargado. ¿Por qué se convirtió otra vez en su estado cargado? Porque el pH en la sangre es de 7,4. Entonces ya no necesita tanto hidrogenio, los expulsó y quedó en su estado cargado, ya no se puede devolver. ¿Eso está claro o lo vuelvo a explicar? ¿Qué parte? Lo último. Lo voy a explicar desde cero. Esta es la molécula del ácido débil del medicamento. Un medicamento ácido débil. Estamos en el estómago. Aquí estamos en el estómago. El estómago tiene un pH de 1,4. pH bajo, es decir, un ambiente ácido. Como tiene un ambiente ácido, tiene muchos hidrogeniones. Eso no sirve para nuestro ácido débil porque se va a pegar a este ácido y se van a pasar para este lado de la ecuación a su estado no cargado. No sirve que esté en su estado no cargado porque yo les dije que los medicamentos pasan las barreras en su estado no cargado. Entonces aquí atraviesa. ¿Lo ven? Atravesó la barrera mucosa lipídica y llegó al plasma. En el plasma sigue estando en su estado no cargado, pero se encuentra esta vez en el plasma con un pH mucho mayor, de 7,4. Como ya el pH es mucho mayor, lo que hace es expulsar los hidrogeniones. Ya no necesita esa cantidad de hidrogeniones, los expulsa. Cuando los expulsa, vuelve y se convierte en su estado cargado. Y como se convirtió en su estado cargado, ya no puede volverse. Eso es lo que llamamos atrapamiento iónico. Ese atrapamiento de la molécula porque se volvió a convertir en su estado cargado. ¿Eso ya quedó claro? ¿O lo repito? El que no haya quedado claro me dice qué parte y lo repito. ¿Alguien? ¿Todo claro? Que lo digan sí, no. Sí. Y si no, me pueden preguntar después, no hay problema. Bueno, seguimos. Esto es lo que les dije ahorita, pero resumido en párrafos. La mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles, se los dije. La difusión ocurre preferencialmente en su estado no iónico, es decir, estado no cargado. Y las alteraciones del pH gástrico o intestinal pueden afectar severamente la farmacodinámica. Lo que les dije, el pH es importantísimo para la absorción. ¿Listo? Y lo que les acabo de decir es parcialmente cierto. ¿Por qué parcialmente cierto? Yo les dije que los ácidos débiles se absorben con mayor facilidad en un ambiente ácido, o sea, el estómago. Y los bases débiles se absorben con mayor facilidad en un ambiente alcalino, o sea, el intestino. Pero hay un problema. Hay otro factor que también influye en la absorción, que es el área de superficie. Entonces, a pesar de que los ácidos débiles se absorben en su mayoría o prefieren un ambiente ácido, ahí no es donde se terminan absorbiendo, en su mayoría. Se terminan absorbiendo más los ácidos débiles en el intestino. Entonces ustedes dirán, profe, pero ¿cómo así? Si acabas de decir que los ácidos débiles prefieren o les conviene más ser absorbidos en un ambiente ácido. Sí, eso es cierto. Pero el área de superficie del intestino es tan grande que compensa el factor del pH. No sé si me hice entender. Lo repito. A pesar de que los ácidos débiles prefieren
ser absorbidos en un ambiente ácido, el intestino tiene un área de superficie de absorción tan grande que la mayoría de los medicamentos se terminan absorbiendo en el intestino. ¿Por qué razón? Nosotros queremos que nuestros medicamentos lleguen a la sangre. Eso es la absorción en sí. Y el intestino está mucho más vascularizado, porque es muchísimo más grande, mide 7 metros, que el estómago. Entonces su área de superficie para absorber es muchísimo mayor que la del estómago. Entonces eso termina compensando, ¿listo? Termina inclinando más la balanza hacia que se absorba más medicamento en el intestino. A pesar de que el medicamento ácido prefiere absorberse en un ambiente ácido. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Es eso. Además, el estómago tiene otra barrera que también le juega en contra, que es la barrera mucosa. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Bueno. Yo les explico ahorita que era el atrapamiento iónico cuando el ácido débil pasó a un pH más alto, otra vez pasó a su estado cargado y se atrapa. ¿Listo? Eso era lo que era el atrapamiento iónico. Ese atrapamiento iónico lo vemos en algunos medicamentos. Acá les traje un ejemplo. Es la cloroquina. Para el que no se acuerda, en la época de COVID, ¿ustedes cuántos años tenían en el 2020? 15. O sea, se perdieron los quinceañeros. Bueno, el que iba a hacer viaje se jodió. Perdieron los platos. Ok, bueno, en el COVID se daba hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina y la cloroquina son medicamentos que realmente están indicados para la malaria. La malaria es una enfermedad causada por un parásito. Este medicamento, cloroquina, tiene una característica que se mete en la vacuola alimentaria del parásito. Este medicamento es una base débil, entonces prefiere ambientes alcalinos para atravesar barreras. ¿Listo? Esta vacuola alimentaria tiene un ambiente ácido, entonces a este medicamento le sucede el atrapamiento iónico cuando entra al parásito. ¿Listo? ¿Por qué? Es una base débil que llega a la vacuola alimentaria y como llega a un ambiente ácido, lo que hace es cargarse. ¿Listo? Entonces no puede salir. ¿Eso queda claro? O les pongo un ejemplo con una foto. Miren. Este es el medicamento. Una base débil. Esta es la cloroquina. La cloroquina necesitamos para que atraviese que esté en un no cargado, es decir, un ambiente alcalino. En este estado es que llega a la vacuola alimentaria del parásito. Pero una vez llega a la vacuola alimentaria del parásito, se encuentra con un pH muy ácido, porque el ambiente de la vacuola alimentaria del parásito es muy ácido. Cuando se encuentra ese estado ácido, lo que hace es coger hidrogeniones, porque tiene muchos. Hay muchos hidrogeniones en un ambiente ácido de la vacuola alimentaria del parásito. Y como tiene muchos, coge muchos hidrogeniones y se carga. Y como se carga, ya no puede salir. Eso es lo que es el atrapamiento iónico. ¿Quedó más claro así? ¿O lo repito? Lo repito. Esta base débil es el medicamento. Yo les dije que un medicamento, para que sea absorbido con mayor facilidad o para que atraviese diferentes barreras, tiene que estar en su estado no cargado. O sea, así. La base débil, para estar en su estado no cargado, tiene que estar en un ambiente alcalino. Es decir, un ambiente donde no necesita hidrogeniones, donde los bote. ¿Listo? Pero cuando este medicamento llega a un ambiente ácido, se va a encontrar muchos hidrogeniones que terminan uniéndose y llegando a y lo convierte en su estado cargado. Y en su estado cargado no atraviesa barrera. Por eso que queda encerrado en la vacuola alimentaria del parásito, porque esa vacuola es un ambiente ácido. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Bueno, acá para atrás para recordar los transportadores
resolutos son en difusión facilitada, estos son pasivos. Los transportadores ABC son transporte activo porque utilizan ATP, son los ATP binding caseros. Tenemos algunos ejemplos, no se tiene que aprender esto, tranquilo. Solo sepan que existen los TCO, que son los transportadores de cationes orgánicos, y los TAO, los de aniones orgánicos. Esto lo veremos mañana, no se preocupen. Aquí suelo recordar que variaciones genéticas en algunos de estos transportadores pueden afectar la absorción de medicamentos. ¿Listo? Otro factor que afecta la absorción, y yo se los dije al principio, es la vía de administración. Una vía de administración intravenosa va a tener una absorción del 100%. Una vía de administración oral, intramuscular, subcutánea, no va a ser del 100%. Va a tener obstáculos donde se pueden quedar parte del medicamento. ¿Listo? Entonces esta gráfica representa eso básicamente. Vía de administración es un factor importante para la absorción. Esta tabla, yo me imagino que la vieron cuando vieron vía de administración. Y esta. ¿No la vieron? Bueno, es la misma, es prácticamente lo mismo. Muestra cómo son los patrones de absorción, su utilidad y sus limitaciones o precauciones. Esto lo pueden revisar en cualquier libro. No me interesa tampoco que se lo aprendan, es solo para que sepan algunos datos de la vía de administración. Esto está en el libro de Goodman Gilman. Y para finalizar la absorción tenemos otros factores que no son tan importantes como la liposolubilidad, como el peso molecular, como el pH, pero que también influyen. ¿Listo? ¿Cuáles son esos? Tenemos el contenido intestinal, no es lo mismo tomarse una pastilla después de haberse comido una bandeja paisa que después de haber estado dormido 12 horas. ¿Listo? No es lo mismo el flujo sanguíneo, una persona que acaba de correr una maratón, una persona que se acaba de levantar de una siesta de 2 horas. Listo, la absorción va a ser mucho mayor cuando hay mayor flujo sanguíneo. Tamaño de las partículas, ya esto se los dije, entre más grande, más difícil que se absorba, más pequeño, más fácil. Y otros factores son las interacciones con otros medicamentos, pero esto lo veremos mañana. ¿Listo? Ahora vamos a distribución. Ya hablamos de qué era la absorción. Sencillo, el paso del medicamento hacia la sangre. Fácil. Ahora veremos qué es la distribución. Distribución es el paso del medicamento desde la sangre hasta el sitio de acción, reservorios tisulares o un sitio que no queremos que coja. Eso está claro. Está claro que es distribución. Distribución. Ya absorción dijimos que es desde la vía de administración hasta la sangre. Distribución es el paso del medicamento desde la sangre hacia 3 lugares. El principal es el sitio donde actúa el medicamento, el sitio de acción. El segundo lugar son los reservorios tisulares, ya veremos qué son. Y el tercer lugar es sitios donde no queremos que vaya, pero inevitablemente va. ¿Listo? Eso es la distribución, es decir, repartir el medicamento por los diferentes sitios. ¿Claro? ¿Alguna duda? Seguimos. La distribución, como les dije, son 3 lugares: sitios de acción, reservorios tisulares, sitios donde no queremos. Uno importantísimo es reservorios tisulares. ¿Cuáles son los reservorios tisulares? Las proteínas plasmáticas. ¿Cuál es la más importante? La albúmina. La albúmina es un reservorio tisular del medicamento. Ahora ustedes dirán, profe, ¿eso qué es? ¿Qué es el reservorio tisular? Reservorio tisular, para ponerlo en palabras muy sencillas, es las proteínas que llegan, abrazan al medicamento y se lo meten en un bolsillo. Y le dicen, mira, medicamento, tú aquí no vas a actuar, no vas a hacer nada. ¿Listo? De ahí viene el concepto de que medicamentos que estén con un reservorio tisular, llámese albúmina o cualquier otra proteína que sirva de reservorio, no va a tener una acción farmacológica. ¿Listo? Pues proteínas que sean agarradas por la albúmina no tendrán acción farmacológica, están secuestradas, como quien dice. ¿Listo? ¿Eso está claro hasta ahí? La albúmina no es la única, hay más proteínas, pero la albúmina es la principal. ¿Listo?
¿por qué los medicamentos que son atrapados por la albúmina no tienen acción farmacológica? La razón es simple. La albúmina tiene un peso de 60 kilodaltons y el endotelio no son capaces de atravesar el endotelio. ¿Listo? Como no son capaces de salir del endotelio, es decir, están encerrados en el plasma, en el vaso sanguíneo, también está encerrado en el plasma el medicamento que está unido a ellos. ¿Listo? Entonces no puede salir ni el medicamento ni la albúmina. Eso está claro, lo repito. Otra vez, si nosotros tenemos un medicamento que está siendo abrazado por la albúmina, este no va a poder salir. ¿Por qué no va a poder salir? Porque si está siendo abrazado por la albúmina y la albúmina es tan grande que no puede abandonar el vaso sanguíneo, pues no va a salir ninguno de los dos. Una pregunta, si de pronto uno quisiera que el fármaco tuviera su sitio de acción terapéutico en el compartimento vascular, uno buscaría a la vez algún reservorio tisular para que se una a la albúmina. No, porque si tú quieres que actúe directamente en la sangre, pues lo inyectas intravenoso y ya está en la sangre. ¿Sí? Lo que pasa ahí es que si hay mucha albúmina puede verse atrapada. ¿Sí? Atrapado por la albúmina. Seguimos. Otra vez repito, reservorios tisulares son estas proteínas, especialmente la albúmina, que llegan a abrazar el medicamento y lo inactivan. Le dicen, hey, tú no vas a hacer nada. ¿Y por qué no va a hacer nada? Porque no puede salir del vaso sanguíneo porque la albúmina es muy grande. ¿Listo? Hasta ahí, claro, ¿cierto? Porque es importante, ¿sí? No hay alternativa. O sea, entonces, ¿cómo se...? Eso es un mal necesario. No podemos evitarlo. O sea, tú dices medicamentos que vean la albúmina y la destruyan, por ejemplo, que digan, hey, no se puede. No existen todavía. Son atrapados, solo que acá hay una ventaja, no se atrapan todos, se atrapan algunos. O sea, no todo el medicamento, se atrapa cierto porcentaje. ¿Qué porcentaje de medicamento se atrapa? No se puede calcular. Puede ser desde el 1% del medicamento hasta el 99%. ¿Listo? No existe todavía un medicamento que diga, hey, no, chavo albúmina, no me voy a dejar secuestrar. No, ¿listo? Y eso no tendría que ver con la biodisponibilidad. Sí, claro, puede influir, Ahora bien, sí. Sí. Mentira, no bajaría, porque sigue estando en plan. ¿Listo? Sí, pero no está ejerciendo la acción que tiene. No está ejerciéndola, pero sigue en el plan. Ahora bien, la biodisponibilidad es difícil calcularla. Calculamos esa concentración plasmática. Ese es otro concepto que no es importante hoy. ¿Listo? La concentración plasmática es la que puede bajar. ¿Listo? Pero la biodisponibilidad es la misma, es el porcentaje del fármaco que está en sangre. ¿Listo? Está unido a albúmina, pero sigue en sangre. Lo que baja es la concentración plasmática. Bueno, seguimos. Ahora bien, la albúmina, ya les dije, un reservorio tisular, llega, abraza el medicamento y no lo deja hacer nada. Pacientes que tengan hipoalbuminemia, es decir, tengan la albúmina baja por la razón que sea, que estén desnutridos, que tengan una falla renal, que tengan una falla hepática, por la razón que tengan la albúmina baja, los medicamentos van a tener menos reservorios, por ende el medicamento no se va a unir, por ende vamos a tener mayor concentración de medicamentos. ¿Listo? Y como hay mayor concentración de medicamentos, van a haber más efectos. ¿Listo? Entonces, en los pacientes desnutridos, una dosis X puede hacer más efecto que en un paciente que no esté desnutrido. ¿Está claro el porqué? Lo repito, un paciente que tiene la albúmina baja no va a tener la suficiente albúmina para que llegue y secuestre el medicamento. Por ende, vamos a tener medicamento libre, porque no va a haber quien la secuestre. Y como hay medicamento libre, va a haber mayor concentración del medicamento, va a haber mayor efecto. ¿Listo? Entonces, no es lo mismo ustedes que no están desnutridos, les dan una dosis X de cualquier medicamento a alguien que sí esté desnutrido y le den esa misma dosis y tenga muchos más efectos, tanto adversos como efectos deseados. ¿Listo? Eso está claro. Bueno. Entonces, tengan eso en cuenta los pacientes con hipoalbuminemia en cálculo de dosis sobre todo.
Esto es lo mismo que les venía diciendo, la proporción puede ser hasta un 99% de la unión o un 1%. Eso no se puede calcular el porcentaje de unión. Ya para resumir, los diferentes factores que influyen en la distribución son muy similares a los de la absorción, muy similares. La permeabilidad a través de las barreras tisulares, es decir, qué tan permeables son estas barreras. No es lo mismo una barrera hematoencefálica que la barrera que de pronto pueda tener el riñón, que el riñón deja pasar prácticamente todo. El grado de unión a proteínas, esto es lo mismo, solo que en palabras elegantes, al grado de unión a la albúmina. Si tenemos poquita albúmina, el grado de unión va a ser bajo. ¿Listo? Entonces, grado de unión a proteínas dentro de compartimentos es que tanto se está uniendo el medicamento a una reservorio tisular. Si el reservorio tisular, llámese albúmina, está bajo, el grado de unión va a ser bajo. ¿Listo? Otro factor, el pH, al igual que la absorción. Y el nuevo factor que no estaba en la absorción es el reparto grasa-agua. ¿Qué es este reparto grasa-agua? Es muy sencillo. Es si tú eres un medicamento muy liposoluble, tú vas a tender a irte hacia la grasa. Y si tú eres un medicamento muy hidrosoluble, vas a tender a irte hacia el agua. ¿Dónde hay mucha agua? ¿Cómo? En la sangre, exacto. Un medicamento hidrosoluble va a querer quedarse en la sangre o en donde haya agua. Un medicamento liposoluble va a querer irse donde haya grasa, es decir, los adipocitos, tejidos adiposos. ¿Listo? Ya lo veremos en este gráfico. Miren, si ustedes son un fármaco liposoluble, van a buscar la grasa. Un ejemplo claro son los anticonvulsivantes, como la carbamazepina. Está aquí en el agua plasmática. Llega al agua intersticial y del agua intersticial, si eres liposoluble, vas a querer ir hacia la grasa. Esto es si eres liposoluble. Pero si no eres liposoluble, sino que eres hidrosoluble, o sea, te gusta el agua, así como la heparina, no vas a querer ir para acá, sino que vas a querer quedarte con el agua plasmática, con el agua intersticial, con el agua intracelular. Vas a estar nadando por ahí. ¿Listo? Pero si eres lipo, vas a ir para la grasa. Eso, así es que se distribuyen los diferentes fármacos. Entonces, fármacos muy liposolubles pueden quedarse almacenados en el tejido adiposo. La carbamazepina puede quedarse almacenada en la grasa. Entonces, sean fijos. ¿Sí? ¿Ustedes son fijos? Más o menos. En parciales no. Bueno, volumen de distribución, este es el último concepto que les quiero decir y presten mucha atención porque es un concepto difícil. Y voy a explicarlo como por 10 minutos para acercarnos a lo que es el volumen de distribución. Quiero que alguien lo lea en voz alta. ¿Quién quiere? Léelo en voz alta, pero léelo para entenderlo. Es decir, ignora que se lo estás diciendo a los demás. Los demás también lo están leyendo. Léelo para que tú lo entiendas. Ok. ¿Qué pasó? Listo, dice. Definición. Volumen de líquido necesario. Bueno, vamos a leerlo así como ustedes, porque ya me di cuenta. Ok. Definición. ¿Qué dice? Dice, volumen de líquido necesario para contener la cantidad total de fármaco en el organismo, a la misma concentración que en el plasma. El volumen de distribución. No, ya. ¿Qué entendiste ahí en esa definición? O sea, ¿qué pasa? Que el fármaco se tiene que concentrar en el organismo, Ah, ¿cierto? Pero ese se tiene que concentrar y, o sea, en la misma cantidad que el plasma. sí. Eso fue lo que entendí. Bien. ¿Ustedes los otros que entendieron? Perfectamente lo mismo. Repíteselo. O sea, que el fármaco se tiene que concentrar en el organismo, evidentemente para que pueda ejercer una acción sobre este y Exacto. pueda mejorar el paciente. Pero ¿qué pasa? Este fármaco tiene que estar en una concentración, o sea, en la concentración que está. Más o Como menos. una concentración Más o menos. para... Sí, no sé, porque dice
más o menos, pero yo sé que acá no están en el grupo. No, o sea, es para mantener el equilibrio. Es como Sí, exacto. Ajá, tiene que haber un diluir equilibrio. el fármaco de tal manera que esté Exacto. disuelto Exacto. en el plan. Vamos a explicarlo para que todos entiendan. Miren, el volumen de distribución, a mí me gusta primero decir esta porque es como la más práctica, la definición más práctica. El volumen de distribución es el que especifica qué tanto se distribuye el fármaco, ¿sí? Pero para los libros de farmacología el volumen de distribución es un concepto más matemático, más teórico. No es tanto como algo que nosotros veamos, sino es un cálculo hipotético. ¿Listo? ¿Por qué es un cálculo hipotético? Por la definición de arriba. Es el volumen de líquido necesario para contener la cantidad total de fármaco a la misma concentración que en el plasma. Y les voy a poner este ejemplo. Si nosotros tenemos, yo les inyecté a ustedes 5 miligramos de paracetamol, se los inyecté en la vena, y ustedes tienen 5 litros de plasma, ¿cuánto va a ser su volumen, pues la concentración? De plan. ¿Sí? Si les inyecté 5 miligramos de acetaminofén en 5 litros de plasma que tienen ustedes, ¿cuánto va a ser la concentración? 1 miligramo por litro, exacto, 1 miligramo por litro. Ahí en ese caso llegamos a esta definición. Si el fármaco es retenido en el plasma, es decir, ese acetaminofén 5 miligramos que les inyecté, lo retienen ahí en el plasma, no se va para ningún lado, ni para grasa, ni para sitio de acción, ni para nada, se queda ahí, el volumen de distribución va a ser igual al volumen plasmático. ¿Listo? Va a ser igual. ¿Qué es lo que pasa en el volumen de distribución? Tratamos de equilibrar la concentración del plasma con una concentración hipotética. Si esos 5 miligramos ya no están ahí en el plasma, sino que quedó un solo miligramo, ¿cuánto va a ser la concentración? Sí, yo les inyecto 5 miligramos de acetaminofén y ustedes tienen 5 litros de plasma. ¿Cuánto va a ser la concentración? 1 miligramo. Pero ya no les quedan 5 miligramos, les quedan uno solo. ¿Cuánto va a ser la concentración? 0.2. 0.2, exacto. El volumen de distribución, si ustedes tienen 0.2, ¿va a ser mayor o menor? A ver, falta decir una cosa. Si el fármaco cruza fácilmente las membranas, es decir, es un fármaco liposoluble, el volumen de distribución va a ser mayor. Lo voy a decir en palabras más sencillas. ¿Ah? El volumen, exacto. Exacto. Palabras más sencillas, porque yo sé que esto es enredado. Volumen de distribución, entre más liposoluble sea el medicamento, va a ser mayor. Entre menos liposoluble, es decir, más hidrosoluble, va a ser menor. La definición más sencilla de volumen de distribución es la que está en negrilla. Especifica qué tan ampliamente se distribuye en el cuerpo. ¿Listo? Recordemos otra vez, entre más liposoluble, mayor es el volumen de distribución. Entre más hidrosoluble, menos es el volumen de distribución. Porque, o sea, no sé, se puede relacionar que siendo más liposoluble, o sea, digamos que puede moverse de una manera más fácil y Sí, así sí. el medicamento puede actuar mejor. Exacto, sí, más o menos, sí. Sería menor, pero es igual. Ya, pero déjenme termino la explicación completa. Liposoluble quiere decir que atraviesa las membranas y llega a donde se le dé la gana, grasa, atraviesa diferentes barreras celulares, etc. Es decir, no se va a quedar en el plasma. Entonces su volumen de distribución es mayor. Hasta ahí está claro. Si fuese lo contrario, hidrosoluble, muy hidrosoluble, va a querer quedarse en el agua. ¿Y dónde hay agua? En el plasma. Hasta ahí es como el concepto más práctico, más fácil de entender. Es por eso que el volumen de distribución en liposoluble es mayor, se distribuye más, porque atraviesa diferentes barreras. Si es hidrosoluble, es decir, te gusta el agua, vas a querer quedarte en el plasma, vas a quedarte ahí, tu volumen de distribución va a ser menos. Hasta ahí claro, ¿listo? ¿Sí está claro? Bueno, ahora vamos al concepto difícil de volumen de distribución, que es, como es un concepto teórico y matemático, es como difícil de entender. ¿Qué es esto? Es el volumen de líquido necesario
para contener la cantidad total de fármaco a la misma concentración que en el plasma. Si nosotros tenemos 1 miligramo por litro, tenemos la misma concentración en el plasma, el volumen de distribución es el mismo. Pero si ese fármaco se nos escapó, ya no tenemos 1 miligramo por litro, sino que tenemos 0.2. ¿Cuánto líquido vamos a necesitar para igualar esa misma concentración? Más o menos. Menos. Más. Vamos a necesitar más volumen porque entre menos concentración está más disuelto. Entonces vamos a necesitar más volumen para igualar esa concentración. Es eso es como la explicación. Pero es que por eso es que es algo teórico, porque es que eso no se lo puedo explicar con O sea que ejemplo. si aquí, yo tengo que No, ya veremos. Miren, les traigo este ejemplo. Miren este ejemplo, para seguir entendiendo. Yo sé que esto es enredado. Miren, tenemos la heparina. La heparina está ahí arriba de primerito. Tiene un volumen de distribución de 0.05 litros por kilogramo de peso. Si ustedes multiplican ese 0.05 por 100 kilos, ¿cuánto les da? 5. Eso es lo que tiene el plasma. Miren, 0.05 por litro sobre kilogramo. Ese es el volumen de distribución de la heparina. 0.05 por litro por kilogramo. Listo. Ese es el volumen de distribución. Si ustedes multiplican el 0.05 por una persona que pesa 100 kilos, les va a dar 5. Es decir, el mismo volumen plasmático. Eso es el concepto que dijimos acá. Si el fármaco es retenido en el plasma, su volumen de distribución será igual al volumen plasmático. Otra vez, si es un fármaco que se queda en el plasma, es decir, un fármaco hidrosoluble, su volumen de distribución va a ser igual al volumen plasmático. Otra vez, los fármacos hidrosolubles se quedan en el plasma, se quedan en la sangre. Y si tú te quedas en la sangre, tu volumen de distribución va a ser bajo. Va a ser bajo porque no te estás yendo para ningún lado. Y va a ser igual al volumen plasmático. Este es el ejemplo. La heparina es muy hidrosoluble, se queda en el plasma. Su volumen de distribución va a ser igual o muy parecido al volumen plasmático. Y lo comprobamos cuando multiplicamos 0.05 por una persona de 100 kilos, te da 5 litros, que es el volumen plasmático normal. Hasta ahí sí queda claro. ¿Está claro? O el que se haya perdido. ¿Qué parte te perdiste? Sí, porque le gusta la luz. Y por eso, en vez de